Bueno, pues estamos aquí como cada miércoles, en los miércoles de los expertos. Además estoy hoy súper contenta porque está con nosotros Laura Dolores Rodríguez y además porque mis últimas entrevistadas son mujeres. Entonces ya, no sé, me da como especial satisfacción que entre los expertos, expertas, haya cada vez más mujeres en todo este campo de las inversiones y de las inversiones inmobiliarias. Pues Laura Dolores Rodríguez es experta en inversiones inmobiliarias desde hace 25 años, o sea, empezaste súper jovencita, y podemos decir que es experta porque ella ha pasado por todos los niveles en la parte inmobiliaria. Primero, durante varios años gestionó una empresa familiar, posteriormente fue broker de su propia oficina de RIMAS, del grupo RIMAS, y después pasó a liderar y a dirigir equipos en otra oficina. Además, tiene dos aspectos también que son claves para la entrevista de hoy, que es agente de la propiedad y perito judicial, porque hoy nos toca hablar de un aspecto muy importante que es el tema de la tasación o de la valoración de una vivienda cuando vamos a comprar o a vender. Bienvenida, Laura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mar? Pues genial, aquí contigo estoy genial. Vamos a tener hoy un tema muy interesante. Previamente a preparar la entrevista con Laura, como el contenido era bastante amplio, pues decidimos centrarnos en 4 aspectos, ¿vale? Para que nos dé un poco espacio a poderlos contemplar dentro de este espacio que tenemos, que son 20-30 minutos. El primero sería la copia simple, que es algo básico, pero que vamos a ver cómo lo trataríamos. Luego vamos a hablar también del tema del catastro, vamos a hablar de la inspección técnica de edificios y, por último, del valor de referencia. Si te parece, ¿nos empiezas a comentar la importancia de la copia simple? Sí, bueno, la idea un poquito de lo que hemos hablado, Mar, es, bueno, si uno quiere poner bien su casa a la venta o comprar una casa, tener en cuenta estos 4 aspectos, que además es una documentación que es pública, es decir, que es muy fácil conseguirla y cualquiera puede tener esta documentación. Entonces, efectivamente, bien si uno quiere poner su casa a la venta o bien si quiere comprar una casa, lo primero que debe de mirar es en el registro de la propiedad, porque ahí es donde nos dice si la casa tiene cualquier tipo de carga, si tiene una hipoteca, si tiene algún embargo, que vender con hipoteca no es ningún problema, simplemente saberlo para ver qué acciones hay que tomar. No sé, a veces hay herencias y, bueno, pues que esté inscrito a nombre de la persona que va a vender, o incluso a veces tenemos una hipoteca que ya la hemos pagado, es decir, está cancelada económicamente, pero en el registro no hemos dicho que esa hipoteca ya la hemos pagado, ¿no? Que hay que hacer una gestión correspondiente. Entonces, a la hora de poner, o bien si uno quiere poner su casa a la venta, como te decía, o bien si quiere comprar una casa, es importante sacar este documento que, como os digo, es público, simplemente ir al registro de la propiedad que corresponda, el de Madrid o Barcelona, donde sea, y ahí se ve si está libre de cargas o qué tipo de cargas tiene la vivienda, valga la redundancia. Y en el caso, por ejemplo, de la copia, porque esto da para una máster, o sea que sé que analizar una copia simple parece que es que te la lees y ya está, pero hay muchos puntos. Sí. Laura, ¿qué puntito, por ejemplo, podríamos destacar que sería básico mirar? Aparte, porque estamos hablando de lo del tema de las cargas, yo he tenido ahora un caso de una propiedad que he comprado y la verdad que era un poco liosa la nota simple porque había pasado por muchas personas. Parecía que tenía unas cargas, luego estaba libre de cargas. ¿Qué tip nos puedes dar un poquito ahí en ese sentido? Bueno, sobre todo que nos fijemos que la casa está a nombre de la persona que nos está vendiendo. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces, como te digo, pues son herencias y no es que la gente no quiera hacerlo, sino pues que no... A mí me ha surgido personas que son hijas únicas o hijos únicos y me dicen, no, si la casa es mía, ya lo sé que es tuya, pero hay que hacer una serie de documentación para poner la casa a tu nombre. Claro. O si son varias personas, pues a lo mejor uno ha fallecido. También me ha surgido, bueno, como llevo muchos años me ha pasado de todo, ¿no? El estar en la notaría y decir, Pepe Pérez, si Pepe Pérez ya murió, ¿no? Pues Madre mía, qué no pasa desastre, nada, fíjate. pero hay que arreglarlo. Claro. O yo qué sé, pues separaciones, o bueno, pues sobre todo eso, lo primero, fijarse
que efectivamente la casa está a nombre de la persona o de las personas que nos están vendiendo la vivienda. Sí, un aspecto clave que lo que estamos comentando, a lo mejor no caemos y efectivamente luego puede tener unas consecuencias. Bueno, de esto de todas formas vamos a preparar con Laura Dolores una máster, ¿vale? Para que estas personas que estén interesados en todo el tema de documentación, sobre todo si quieres empezar a invertir y hacerlo tú mismo sin tenerlo que delegar a veces en expertos, este conocimiento es básico. Y vamos a preparar una máster que os la propondremos más adelante. Si pasamos a la parte del catastro, ¿qué aspectos son importantes? Bueno, pues el catastro a la hora de comprar una vivienda también aconsejo que lo miremos, ¿vale? Que lo consultemos, que también es muy fácil porque entras en internet, pones catastro y te aparece, ¿vale? Lo suyo es que tengamos el número de referencia catastral. Si lo ponemos es más fácil porque, bueno, a veces si la casa es A y antes era B o, bueno, puede surgir algún cambio. Sí, pero si no, con la dirección de la vivienda también se puede ver, ¿no? Entonces ahí nos aparecen los metros construidos que tiene la vivienda. Ahí nos diferencia metros útiles y zonas comunes, porque puede pasar que estemos comprando una casa que tenga 80 metros, pero realmente metros útiles, es decir, donde nosotros vamos a vivir, pues a lo mejor tiene 50 metros, porque tiene piscina, tiene canchas de tenis, en fin, lo que son zonas comunes, ¿no? Entonces es importante que sepamos cuáles son los metros útiles realmente de la vivienda que vamos a comprar. Y en el catastro, además, también nos aparece qué año fue construida la vivienda. Que también es importante, porque a veces te dan a veces te dicen, no, este edificio tiene 20 años, y luego te vas y resulta que tiene casi a punto de cumplir los 30, que luego veremos eso con el tema del ítem. Eso es. Entonces, bueno, pues en el catastro nos vienen los metros y nos vienen los años del edificio, que son dos datos que creo que son bastante importantes. Sí, porque mira, te voy a comentar yo una anécdota con este tema y fue una vivienda que resulta que sufrió una modificación y no lo habían escriturado, o sea, le habían quitado, o sea, tuvieron como durante un tiempo una inspección y entonces había una zona que estaba dentro de la vivienda, pero luego esa zona se tuvo que sacar de la vivienda porque realmente era una zona de paso y no lo habían escriturado, con lo cual la vivienda constaba que tenía más metros que luego los que figuraban en el catastro que sí que estaba actualizado. O sea, era una documentación que a veces a lo mejor es interesante contrastar incluso. Sí, es muy interesante lo que dices y bueno, también el tema de los metros da para muchísimo. Por ejemplo, en chalés, en áticos, pues efectivamente la gente tiene el terreno, pues se pone a construir, pues hace una habitación o lo que sea y eso no está escriturado. Claro. Entonces hay que tener muy claro que tú estás comprando a lo mejor, o sea, tú estás viendo 100 metros, pero en escritura estás comprando 50. Entonces, a la hora de ir el tasador del banco te va a valorar los 50 metros. O, por ejemplo, en los áticos, las terrazas, hay que tener muy en cuenta de igual manera si son zonas comunes, si es de uso y disfrute, si pertenece a la casa. Otra cosa también bastante habitual es cuando se hacen los dúplex. También muchas veces se tiene altura, te dice que te están vendiendo 60 metros y te están vendiendo 30, porque lo que te están vendiendo es altura, pero metros cuadrados realmente son 30. Entonces, todo eso es muy importante, que a lo mejor de igual manera te interesa comprar esa vivienda, pero por lo menos saber lo que uno está comprando y si se puede legalizar, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, en los chalés se puede legalizar, pero hay que hacer un proceso, lógicamente. Sí, sobre todo, a ver, tú puedes decidir si la inversión te interesa o no, pero sobre todo con los datos reales, o sea, no estar comprando algo que luego te pueda suponer un problema. Y con respecto al tema de la inspección de los... ¿a cuánto tiempo o cuántos años tiene que tener un edificio para pasar una ITE o para tener que pasar la ITE? Sí, la inspección técnica de edificios. Es cada 30 años, ¿vale? En las casas nuevas y luego cada 10. Entonces, es muy importante a la hora de comprar también hacer la consulta, que por ejemplo en Madrid sí está informatizado, te metes también en internet, la ITE y te aparece. Pero hay en algunas zonas que no lo tienen informatizado
En este caso, lo suyo sería llamar al ayuntamiento y preguntar cómo está ese edificio. Porque en muchas ocasiones pues hay que arreglar, no es igual que tenga una IT estructural que sea una fachada. Por ejemplo, si son unas reformas estructurales, pues normalmente es una obra de bastante envergadura. Y es importante, una vez porque si tú puedes consultar, que aparezca que ha estado desfavorable, pero que eso ya está subsanado. Entonces es importante comprobar que lo que haya habido, que lo que se haya tenido que rehabilitar, que esté hecho. Que esto, si se compra en el centro de Madrid, es bastante habitual que las casas hayan tenido que hacer pues obras estructurales incluso. Claro. Sí. Hombre, sobre todo es que si no lo consultas te puedes llevar una sorpresa, porque a lo mejor acabas de comprar, a mí me pasó con un local, que nada más comprar, a los 3 meses tuvimos una derrama brutal, porque estábamos a punto de pasar la IT, entonces nos hicieron parecía que todo estaba muy bien así de fachada, pero nos hicieron la inspección y resulta que había unas vigas que eran de madera, y aparentemente por fuera estaba bien, pero estaban totalmente podridas. Entonces, tuvimos que empezar por modificar vigas del edificio. O sea, que esa inversión fue buena porque realmente compré barato, pero tuve un gasto que yo no tenía contemplado, y ahí pues la verdad que metí la pata por ignorancia, y yo creo que esto que estás comentando tú es básico. Sí, pues eso, mirarlo. Y si, mira, yo por ejemplo una casa que tengo ahora justo que estamos vendiendo, pone que o sea, lo consultamos, la IT hay que pasarla el año que viene. Bueno, pues eso es importante, ¿no? A la hora de tener, pues como tú bien dices, no es igual que la acabe de pasar y hasta dentro de 10 años no la tenga que volver a pasar, que sepamos que el año que viene hay que pasarla. Si es así, pues lo suyo es hablar con el administrador, con el presidente. Hombre, el futuro no se puede saber, pero por lo menos tenerlo lo más estudiado el tema posible. Y de igual manera, pues si somos nosotros los que vamos a poner la casa a la venta, tener toda esa información por si un comprador nos pregunta, tener todo eso ya resuelto. Hombre, mira, ahora tú has tocado un tema que me parece, o sea, puede ser incluso un tema de negociación del valor de la vivienda. O sea, si a ti te han dado un precio y resulta que la IT va a pasar el año que viene, que puedas negociar, porque no es lo mismo que tengas 10 años, un horizonte de 10 años, ¿no? Claro, efectivamente, es que eso es precisamente aspectos que nos ayudan a negociar el precio de la casa, claro, efectivamente. Hombre, es muy importante contar como personas como tú, profesionales en este caso, que todo esto lo domináis, porque hay gente que a veces compra con la ilusión de, uy, me gusta mucho la zona, ay, qué bien está, lo mira por arriba y tal, uy, qué bien está cuidado, y luego pasa lo que me pasa a mí, que tiene las vigas podridas por dentro, ¿no? Sí. Porque no consulté la documentación realmente del edificio. Sí, efectivamente, que parece que al final vender una casa es muy fácil, es pum, 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 pero al final hay que mirar, o sea, son muchas cosas, que fíjate que estos son detalles que, como te digo, son públicos y cualquiera lo puede mirar, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta, claro. Tener conocimiento y saber que lo tienes que hacer. Claro. Otro tema que también es bastante relevante a la hora de vender o de comprar es todo el valor mínimo de referencia de esa vivienda, porque eso da para... Pero bueno, ¿qué nos puedes comentar sobre esto, Laura? Sí, eso todas las viviendas, los ayuntamientos, valoran cuál es el precio mínimo por el cual se puede vender, ¿no? Entonces, hubo una época, por ejemplo, esta que bajaron tanto los pisos, me parece que fue en el 2008, cosas así, bueno, no recuerdo exactamente. A partir del 2008, en 2009, en 2010, hubo una bajada muy importante. Hubo una bajada de pisos, de los precios, perdona, y el ayuntamiento subió el valor de las viviendas. Entonces yo, por ejemplo, por esa época trabajaba mucho la zona de Lavapiés. Entonces nos pasaba que las casas se estaban vendiendo por debajo de lo que valoraba el ayuntamiento. Es decir, a lo mejor el ayuntamiento decía que esa casa valía 200.000 euros y se estaba vendiendo por 180.000. Pero realmente es un problema porque tú pagas el impuesto de transmisiones patrimoniales, que en Madrid es el 6%, que es la comunidad autónoma más barata, porque, por ejemplo, en Barcelona es el 10%, eso es otro tema que hay que tener en cuenta. También. Según la comunidad autónoma, se paga Hacienda, el impuesto de transmisiones patrimoniales, una cantidad u otra. Entonces, en este caso, tú no puedes poner menos del precio
que el ayuntamiento lo valora, que en este caso eran 200.000 euros, me estoy inventando números. Y la vivienda se había vendido en 180.000. Pero Claro. resulta que tú le estabas pagando a Hacienda 20.000, o sea, un 6% de 20.000 euros más, que realmente a ti la casa no te había costado ese precio. Claro. Ahora sí que, por ejemplo, sí que están bastante más por debajo de lo que valora el ayuntamiento, de lo que se están vendiendo las viviendas. Sí, porque Pero ha habido otro repunte a eso es. partir de, claro, del Por ejemplo, 2018, claro, ha subido otra vez. ahora, por ejemplo, eso habría que tenerlo muy en cuenta en los locales, que ahora en este momento, como está todo el tema de negocios tan enrarecido todo, pues los locales están bajando de precio y habría que ver cómo los tiene valorados el Y en ayuntamiento, ¿no? ese caso, por ejemplo, se puede hacer algo porque imagínate que tú realmente estás comprando a ese precio, porque también esto yo me imagino que se hizo porque había mucha gente que escrituraba o ponía la escritura por debajo del precio y un poco para intentar cortar esa tendencia, ¿no? Pero ahora, por Sí, ejemplo, estamos en un momento, lo que tú dices, real. O sea, los inmuebles, sobre todo locales, han bajado mucho porque muchos negocios están cerrando. ¿Te tienes que pagar el impuesto o puedes hacer algún trámite con el ayuntamiento para que te lo valore al precio real que tú vas a pagar? Porque si no, puedes tener una sí. sanción, incluso, Sí, se ¿no? puede hacer una complementaria, es decir, hacer un escrito al ayuntamiento justificando los pagos que has hecho en el notario, porque como va todo con talón y demás, también se pueden aportar unas fotos del inmueble, lo que sea, si es un garaje local o lo que sea, y hacer un escrito justificando que realmente a ti la propiedad te ha costado menos dinero. Y ellos valoran, te lo pueden aceptar o no aceptar, pero bueno, por lo menos sin intentar que no te estén cobrando eso que realmente tú no estás pagando por el inmueble. Claro, claro. Es que antes sí que es cierto que hubo esa tendencia de poner los inmuebles. Yo tengo un caso de Sí, un amigo que compró una vivienda a través de un banco y realmente la compró por 60.000 euros porque era lo que fue el momento este del bajón, pero sí, llegó una complementaria y le dijo que esa vivienda no la podría haber comprado por menos de 80.000. claro, Al efectivamente. final él es abogado, bueno, se ha tenido que meter en un papeleo porque Sí, le sí, cobraban esa diferencia de los 20.000 más un recargo, una multa. Eh, efectivamente. claro, es que... Sí, ese es Sí, muy sí, buen ejemplo el que acabas de poner, Mar, porque efectivamente cuando compras a través de subasta o a través de más banco, pues barato. efectivamente son más baratos. Entonces, en algunas ocasiones pasa esto que tú comentas, ¿no? Y no es nada fácil, ¿eh? El recurrirlo. O sea, lo que tú dices, tu amigo era abogado y dio bastante vueltas. Mucha gente lo paga por no complicarse la vida, que de eso se valen también, ¿no? En ese sentido. Sí, de Pero, que no, pero bueno, de que no protestes, de que pienses que lo que vas a protestar va a ser más que lo que vas a ganar o el tiempo que te va a llevar y lo vas a dejar, pero realmente es injusto porque si tú efectivamente. estás, o lo que estamos hablando, yo ahora he comprado una vivienda que viene de una herencia y bueno, pues Sí. la gente necesitaba el dinero, querían liquidar la herencia y la he podido comprar un poquito más barata del valor de mercado. Si a mí a lo Ujú. mejor ahora me topo con alguna funcionario que a veces te cruzas y dice, no, no, esto está así, pues realmente tienes un problema, claro, porque es muy Sí, complicado de demostrar que estás sí. comprando a ese valor real. Sí, yo cuando me dejan una vivienda a la venta, lo primero que miro es eso, el valor mínimo de escrituración para tener en cuenta que no nos vaya a pasar esto y si nos fuera a pasar, pues de igual manera, como te decía antes, ponerle solución por adelantado, ¿no? Si al final todo es solucionable, lo importante es saberlo por adelantado para poderle poner las soluciones Anticiparte, correspondientes, vamos, sí. claro, anticiparte. Y una última pregunta que ya, bueno, te Sí. estoy aquí exprimiendo al máximo, pero me parece apasionante el tema. ¿El valor de referencia del ayuntamiento tiene algo que ver, me refiero, a la hora de tasarte para luego si vas a pedir una hipoteca, el tasador, en este caso que tú además también eres experta, ¿se suele corresponder o no? O cuando se hace una tasación se miran otros aspectos
y esto no se tiene tanto en cuenta. No sé si... No, no lo tienen en cuenta no los lo tienen. tasadores de los bancos, lo que miran es, lo que sí tienen muy en cuenta es lo que está escriturado, lo que hablábamos antes. Claro. Si es un chalet y se han hecho una casa y eso no está escriturado, no, eso, a ver, tienen en cuenta que lo tiene, no es igual que no lo tenga, Claro. pero si el metro cuadrado está a 4.000, no lo van a contar a 4.000. Y Claro. de igual manera, lo que te decía de los duples, lo que sí tienen en cuenta también es el estado de la vivienda, si está reformada, si no está reformada. Bueno, tienen en cuenta ese tipo de cosas, pero el valor de referencia no, eso no lo miran. Me imagino que también a la hora de conseguir una mejor, porque eso es una cosa que a la gente le preocupa mucho, porque como ahora no está en el 100%, en la mayoría de los casos no te están dando el 100% del valor de la... que habrá una serie de aspectos que habrá que cuidar más a la hora de que te den una mejor tasación, ¿no? Por lo menos, Claro. claro. Por ejemplo, ING, si la IT está desfavorable, no te dan la hipoteca. Claro. Entonces, son aspectos que hay que tener muy, muy en cuenta, porque ¿qué pasa? Que como hubo tanto impago y los bancos se quedaron con tantos inmuebles, pues se tenían que hacer cargo de ese gasto, ¿no? Entonces, hay muchos bancos que si tú la IT, por ejemplo, no la tienes favorable, directamente no te dan la hipoteca. Claro, aunque sea subsanable, pero ya directamente es un problema. O sea, que a la hora de comprar... Y está desfavorable, a no ser que haya cambiado, porque bueno, los bancos van va modificando, modificando, sí. pero desde luego a no ser o sea, que aparezca favorable, porque lo que pasa a veces es que aparece desfavorable, está subsanado, pero todavía no está corregido, bueno, pues administrativamente tiene un proceso, ¿no? Claro. Bueno, pues sí, hasta que no ponga favorable, hay entidades bancarias que no dan la hipoteca. Claro, pues eso es Pero un fíjate, eso es tema muy... importante. Claro, eso es un tema súper importante antes de dar unas arras, antes de hacer un contrato de compraventa, que no te encuentres que luego no vas a tener la hipoteca y ahí tengas un problema económico, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, pues a mí me ha parecido súper interesante los 4 puntos que hemos tocado aquí. Y bueno, yo ya siempre cierro con una frase un poco del experto. En el caso tuyo, que estamos viendo el tema de las tasaciones, ¿cuál sería un poco la recomendación para alguien que o está vendiendo o va a comprar? ¿Cuál sería un poco tu última recomendación, Laura? Bueno, pues que miraran estos 4 puntos que hemos hablado, que como te digo, son gratuitos. Bueno, la copia simple del registro, si vas al registro, son 3,5 €, o sea que no es dinero. Se pueden mirar por internet, son de muy fácil acceso y condiciona mucho el precio de la vivienda, como hemos estado viendo, ¿no? Sí, Me da igual, tanto si eres propietario y quieres poner tu casa a la venta, es importante que sepas cómo está tu casa, como si eres comprador, por supuesto, tienes que tener todos estos 4 puntos en cuenta y son muy sencillitos de mirar. Hombre, hay veces que o sea, hay veces que te pones a vender tu casa y como yo digo, no has limpiado los armarios, o sea, no sabes la información que le va a llegar a la otra persona Sí, que va a consultar. Con lo sí. cual es muy importante que antes de ponerla a la venta, tú mismo compruebes que, porque a veces por dejación, compruebes que todo está en orden. O sea, es Sí, básico. porque muchas veces no es con mala intención, ¿eh? Es puro desconocimiento. O sea, yo me he encontrado, pues yo qué sé, pues gente que a lo mejor vende la casa y se lo compró a un familiar y el familiar anterior tenía una hipoteca, no la cancelaron, que son cosas, porque en este caso, si va con banco, el banco sí exige que eso esté cancelado, pero si vas al contado no lo haces, pues ahí queda la cosa, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces no es con mala intención, sino, bueno, pues puro desconocimiento. Entonces, bueno, pues todo eso es importante porque esos son al final unos gastos, ¿no? Cancelar eso es un dinero y, bueno, pues tenerlo en cuenta. Bueno, pues nada, darte las gracias. Me ha parecido una entrevista muy interesante con unos aspectos claves que son sencillos, que están al acceso de cualquier persona, pero que muchas veces por eso mismo nos olvidamos y que son como el ABC de la venta o de la compra de una vivienda. Pues nada, Laura, nos vemos en otra ocasión cuando tú quieras. Yo súper Estupendo. agradecida de haberte tenido aquí y nada, que tengas un feliz verano. Igualmente, ha sido un placer. Nos vemos, Un chao. beso fuerte. Hasta luego.